Natalia Sarapura. Muchas gracias, presidente. En mi rol de diputada nacional de la Unión Cívica Radical, pero también de una provincia que gobernamos, quiero expresar la satisfacción de escuchar al secretario de Educación y coincidir con la necesidad de tener una política educativa nacional que se potencie dentro de las políticas de Estado y que genere un proceso de desarrollo. Comentarle que en la provincia de Jujuy, cuando empezamos a gobernar, generamos el Pacto Social por la Educación y convocamos a todos los sectores involucrados a definir, a acordar, a concertar, y creo que es el éxito para cualquier gestión de la política pública. Decirle que aún veo la necesidad de profundizar la educación inclusiva para sectores como las personas con discapacidad, la interculturalidad. Se hace necesario profundizar y potenciar la riqueza de la diversidad cultural de nuestro país. Y en ese sentido preguntar, ¿cuáles son las medidas que usted tiene pensado para garantizar la educación en estos sectores más vulnerables? Expresar, y quiero decirlo con toda humildad y respeto, la preocupación y el retroceso en la presentación del secretario de Salud. Preocupa que en el Ministerio de Capital Humano no esté designada la funcionaria de la Secretaría o la Subsecretaría de Género. Se hace necesario que en ese ministerio trabajen en el enfoque de género. Con su presentación casi que las mujeres vamos a ser buscadas, se va a hacer rastrillajes para buscar a las mujeres, casi como un retroceso de la política pública que se realizó, pero también de la garantía de derechos. Las mujeres vulnerables, las mujeres hemos avanzado en un reconocimiento de ser sujetos de derechos y exigimos que las políticas públicas se enfoquen en ese marco. Ya preocupaba que el programa 1000 días desde el Ministerio de Salud, donde está enfocada la actividad prioritaria, pase al Ministerio de Desarrollo, y una preocupación era cómo se iba a garantizar ese proceso de transición. Pero ahora preocupa más que los que lo tengan que ejecutar hagan presentaciones que nos alarman a las mujeres, de cómo se nos va a considerar, de qué lugar se nos va a poner en la política pública. Las mujeres somos sujetas de derecho y exigimos que se nos traten así. En ese marco, quiero decir que también preocupa que quién tiene que gerenciar la política pública para fortalecer la identidad nacional, quién tiene que gerenciar la política pública cultural, se exprese casi como el secretario de Hacienda o de Finanzas, explicando por dónde va el ajuste, cuando nos tiene que venir a detallar claramente cómo va a potenciar la cultura de nuestro país. Como una jujeña que cree en su identidad cultural y que cree que la cultura es la fortaleza para cualquier proceso de desarrollo integral, para cualquier camino de identidad personal y de dignidad, preocupa. Preocupa que se justifique que el potencial cultural va a ser parte de ese ajuste. No se explica muy bien cuáles son las razones para tomar esa medida. Preocupa que el artículo 350 en el capítulo de justicia incorpore la gestión colectiva de la propiedad intelectual de asociaciones que tienen una trayectoria en la defensa y los intereses de sus representados y que son modelos en Latinoamérica, y que se haya hecho esa propuesta sin la participación de los involucrados, y que se pretenda transformar un sistema que funciona, que puede tener mejora y eficiencia, pero que se lo transforme para construir algo nuevo. Preocupa que en el artículo 565 se obvie la Escuela Nacional de Experimentación y Realización de Cine. Nosotros en Jujuy somos base de una de las escuelas y de esa política federal, y la vamos a defender, porque creemos que no solo genera profesionales que potencian la capacidad de cine de la nación, sino que nos ha servido para dar a conocer la diversidad cultural y nuestro potencial en la provincia de Jujuy. No entendemos por qué se obvió la escuela, no entendemos qué va a pasar
con los que se están formando. ¿Qué va a pasar con los 635 alumnos? ¿Qué va a pasar con los 10.000 estudiantes? ¿Y cuáles van a ser las medidas? Usted, secretario, ha dicho en este espacio que los recursos para la cultura necesitan transparencia. Díganos, denos prueba de cuáles son esos mal manejos de fondos para tomar la decisión de eliminar el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo de las Artes. Porque nosotros estamos de acuerdo con que hay medidas para mejorar y dinamizar, pero lo que no creemos es que se anuncien medidas donde se pongan en riesgo la identidad y la cultura, sin reglas claras de definiciones de la política pública. También quiero decir que como persona de provincias donde nos hemos planteado el desafío de generar el proceso, dejen de utilizar a los pobres. Lo utilizaron para gerenciar la pobreza y sostener un modelo que nos lleva a la patria cada vez con mayor índice de pobreza. Y ahora los quieren utilizar a los pobres para generar una legislación que quita derechos. Dejen de utilizar a los sectores vulnerables para justificar medidas que son antiderechos y que lo que queremos en este proceso es defender y entender. Nosotros desde la Unión Cívica Radical tenemos una visión y un respeto de la institucionalidad. Defendemos la democracia y sabemos que ustedes han ganado las elecciones, pero no somos los que apoyamos un cheque en blanco y no somos los que vamos a apoyar el retroceso de los derechos y la vulneración de los derechos de los sectores más vulnerables como las mujeres, la niñez y el colectivo de diversidad. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la